Bienvenidos al seminario de Urnas y Democracia sobre las elecciones parlamentarias y presidenciales de Turquía. En esta ocasión contamos con las profesoras Carmen Rodríguez y Isik Ozel, y como moderadora a la profesora de la Universidad de Salamanca, Ángela Suárez Collado. Bienvenidas, y doy paso a Ángela para que nos introduzca a a las dos profesoras que hoy nos acompañan como participantes en este seminario. Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Urnas y Democracia, que en esta ocasión está dedicada a las pasadas elecciones en Turquía, un país central tanto para Europa como para Oriente Medio y Asia. Para analizar el proceso electoral, los resultados y las implicaciones, contamos con dos importantísimas expertas sobre Turquía. Ellas son Carmen Rodríguez López e Isik Ozel Serbetci. Las dos a lo largo de sus intervenciones van a compartir con nosotros los entresijos, las problemáticas y las implicaciones del proceso electoral. En primer lugar va a intervenir la profesora Carmen Rodríguez López, que es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado numerosas estancias de investigación en Turquía, donde también ha impartido clases en, por ejemplo, la Universidad de Istanbul Technical University. Cuenta con numerosísimas publicaciones sobre el país y especialmente sobre cuestiones que tienen que ver con el proceso de democratización turco, las relaciones con la Unión Europea, la sociedad civil, el sistema de partidos, y en la actualidad también pues, es codirectora del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias, Carmen, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, a los que están escuchándonos, y es un placer desde luego compartir esta mesa también con mi colega y amiga Isik Ozel. Pues me toca un poco introducir someramente las elecciones que ha ocurrido en las elecciones presidenciales y generales que tuvieron lugar en Turquía los días 14 y 28 de mayo. Y permitidme que comparta pantalla para ir así mostrando un poquito bueno, pues los actores principales de estas elecciones. Voy a empezar introduciendo un poco quiénes fueron los actores, como decía, y los partidos que concurrieron a estas elecciones presidenciales y generales. En primer lugar, mencionar que la mayor parte de la literatura académica considera a Turquía como un régimen de autoritarismo competitivo. Anteriormente, hasta aproximadamente 2015, se consideraba como un régimen de democracia efectiva, pero a partir de 2015 se reconfigura ese nombre y se considera como un régimen de autoritarismo competitivo, en el cual tenemos una oposición real, una oposición genuina, pero en la que hay una total desigualdad por parte del partido en el gobierno y de la oposición a la hora de enfrentarse a la competencia electoral. Pueden ustedes ver lo que fue la papeleta electoral del 14 de mayo para las elecciones generales, para las elecciones parlamentarias, a las que concurrieron 24 partidos. En ellos vemos que hubo una enorme fragmentación electoral. Pues bien, estas elecciones, recordemos que se hacen dentro de lo que categorizamos como un régimen de autoritarismo competitivo, y también estaban marcadas por el sistema presidencialista que se puso en marcha en Turquía desde el referéndum que tuvo lugar en abril de 2017. Anteriormente, a principios hasta los años principios de los 2000 aproximadamente, Turquía tendrá un sistema parlamentario, pero a raíz del referéndum de 2017 pasará a tener un sistema semipresidencialista y será a partir de, como decía, el referéndum de 2017, o sea, 10 años después del de 2007, pasaremos a un sistema claramente presidencialista. Un sistema muy controvertido porque el presidente reúne todo el poder ejecutivo en sus manos, tiene enormes poderes legislativos y también una enorme influencia en el poder judicial. Bien, cuando llegamos al momento electoral,
del 14 de mayo, en el, como decía, se celebran elecciones generales dentro de este sistema presidencialista. Fueron las segundas elecciones que se convocaron después del cambio constitucional, después de las modificaciones constitucionales de 2017. Las primeras elecciones que se hicieron dentro de este sistema presidencialista fueron en 2018 y estas han sido las segundas. En estas segundas, como decía, concurrieron 24 partidos. El umbral electoral es altísimo, es de un 7%, y para superarlo los partidos podían hacerlo o bien de manera individual o bien integrados dentro de alianzas electorales. Y luego el sistema o reparto de votos se hace a través del sistema DONT. Bien, aquí se puede ver los 24 partidos que concurrieron a las elecciones generales del 14 de mayo y algunos de ellos se organizaron en 5 alianzas. Permítanme presentarles brevemente la Alianza Popular, que es la que lideraba el partido de Recep Tayyip Erdoğan, que era el presidente en ese momento, y el que ha revalidado de nuevo su posición presidencial con estas elecciones. Pues esta alianza ancestral contaba con el partido de Erdoğan, el AKP, un partido ultranacionalista, MHP, un partido ultranacionalista, BBP, un partido islamista, Yeniden Refah Partisi, y un partido procurdo altamente conservador y relacionado además con una organización terrorista que bueno, pues se hizo siniestramente famosa en los años 90, Hezbollah, que no tiene nada que ver con el Hezbollah turco, y este partido, como digo, conservador y kurdo, Hüdapar, también integró esta alianza del AKP. Dentro de las alianzas opositoras nos encontramos con la más importante, la Alianza Nacional. La Alianza Nacional es también se llamaba Mesa de los Seis. Esta estaba liderada por el principal partido de la oposición, el CHP, lo tenemos aquí a la derecha, y contaba también con otro partido ultranacionalista, en este caso, el E-Party, y otros 4 partidos más pequeñitos que no concurrieron de manera individual dentro de la alianza, sino que se integraron en las listas del CHP, que eran un partido islamista, Saadet Partisi, el Partido Demócrata, y 2 partidos escindidos del AKP, el partido de Erdoğan, que estaban liderados, uno por un exministro de Economía de Erdoğan, Ali Babacan, y otro, en este caso el Gelecek Partisi, por Ahmet Davutoglu. Ahmet Davutoglu fue ministro de Asuntos Exteriores con Erdoğan y luego sería también primer ministro, liderando el partido de Erdoğan hasta 2016. Bien, esta tabla o mesa de los 6 proponía un cambio de régimen, proponía volver al sistema parlamentario y proponía reconducir las relaciones de Turquía con la Unión Europea siguiendo el camino de las negociaciones de adhesión como principales cambios, ¿no? Sobre la mesa. Por eso eran tan importantes estas elecciones, porque no solo planteaban un cambio de gobierno, sino también un cambio de régimen. Frente al actual autoritarismo competitivo, la mesa de los 6 proponía un cambio de régimen, ¿no? Democratizar el sistema y volver entre ellos a un sistema parlamentario. Si la Alianza Popular apoyaba al candidato Recep Tayyip Erdoğan a la presidencia, la mesa de los 6, la principal alianza opositora, apoyaba al líder del CHP, que era Kemal Kılıçdaroğlu. Después nos encontramos con una tercera alianza, que es la Alianza del Trabajo y la Libertad. En esta vemos aquí a 2 partidos, pero estaba conformada por otros partidos de la izquierda. Si el cleavage de secularismo, religión, había podido ser sorteado en la Alianza Nacional, de hecho vemos el partido kemalista de Kılıçdaroğlu unido a un partido islamista como el de Saadet Partisi, el cleavage de nacionalismo turco y kurdo impidió una alianza mayor y entonces nos encontramos con una tercera alianza, que es esta Alianza del Trabajo y la Libertad, en la que se integraba el principal partido prokurdo de tendencia de centro-izquierda. Sobre el partido prokurdo pesa en la actualidad una pena de ilegalización. Esto conlleva que tuviera que
presentarse a las elecciones con otras siglas. En vez de el GDP, el partido pro-kurdo se presentó con las siglas de Yeşil Sol Partisi, el partido de la izquierda verde, y fue de la mano del partido de los trabajadores turcos en esta alianza, que también apoyaba a su vez al principal rival de la oposición como presidente, a Kemal Kılıçdaroğlu. Y luego nos encontramos con una tercera alianza muy pequeñita de partidos comunistas de izquierda que no consiguió ningún escaño y que de una manera más tibia también apoyaba al Kılıçdaroğlu. Y por último nos encontramos con una alianza, la alianza ancestral, que estaba conformado por 4 partidos, los 2 más importantes, el Partido de la Victoria y el Partido de la Justicia, que apoyaba por su parte a otro candidato presidencial, ni Kılıçdaroğlu ni Erdogan, que era el candidato a la presidencia, Sinan Oğan. La característica de esta alianza era que era claramente una alianza ultranacionalista, cuyo motto o logo principal era la campaña antirrefugiados, que ha sido una de las grandes cuestiones de Turquía en estas elecciones. Aquí simplemente, para que los oyentes o los que nos estén viendo tengan más claro las caras de los candidatos presidenciales, finalmente concurrieron las presidenciales en la primera vuelta, el 14 de mayo, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan y Sinan Oğan. Muharrem İnce se cayó de esta carrera presidencial y quedaron para la segunda vuelta los 2 candidatos que vemos en la diapositiva, en la parte superior, Recep Tayyip Erdoğan, que es el presidente de Turquía desde 2014, y Kemal Kılıçdaroğlu, el líder del CHP. ¿Cómo quedó la cosa, ¿no? El 14 de mayo, pues en el 14 de mayo la alianza de Erdoğan fue la que consiguió un mayor porcentaje de votos. Destacar, eso sí, que el AKP ha perdido unos 27 escaños desde las elecciones de 2018. Esto es muy importante, o sea, ver para que el AKP conserve la mayoría absoluta en la asamblea precisa de esta alianza electoral, y después, bueno, pues en votos consiguió el mayor número en la alianza, después de la alianza de Erdogan, la alianza nacional de Kılıçdaroğlu, consiguió el segundo número más importante de votaciones. El CHP subió un poquito los votos, de 146 a 169 respecto de las elecciones anteriores, pero cuenta entre sus listas con 38 diputados que pertenecen a los partidos más pequeñitos de su alianza política. El partido, bueno, E-Party se mantuvo igual en votos. Y respecto de las elecciones de 2018 y la tercera alianza electoral más importante, la liderada por el partido pro-kurdo, bueno, pues en ella vemos que el Partido de los Trabajadores Turcos obtuvo 5 escaños, mientras que el partido pro-kurdo, el Partido de la Izquierda Verde, bajó en escaños y de 67 que tuvo en 2018 consiguió 61 en esta ocasión. En cuanto a las elecciones presidenciales, a la izquierda vemos los votos obtenidos por los candidatos en la primera vuelta, a la derecha vemos los votos obtenidos en la segunda vuelta, a la que solo concurrieron Erdogan y Kılıçdaroğlu. Y en aras de la brevedad, vamos a pasar a analizar y a mencionar muy brevemente cuáles fueron los temas sobre los que incidieron los 2 principales candidatos a la presidencia, los que concurrieron en la primera y en la segunda vuelta. En la primera vuelta, destacar el discurso de un Erdogan que destacaba la idea del grandeur turco, de Turquía fuerte en el plano internacional, con la promoción de la industria de defensa y de nuevas tecnologías, de grandes obras públicas, como la primera planta nuclear que se ha construido en Turquía, en colaboración con Rusia, cuya inauguración se hizo online con Putin y Erdogan durante la campaña. Promesas de ayuda social, no entro ahí porque ya Isik nos hablará de política económica. Por supuesto, la reconstrucción del área del terremoto, y también vimos en el candidato Erdogan un discurso claramente populista, con importantes contenidos, ¿no? Digamos, de guerra cultural, un discurso homofóbico y muy agresivo contra la oposición, a la que se le acusó de colaborar con terroristas. Por su parte, el candidato de la oposición, Kılıçdaroğlu,
llevó a cabo un discurso muy diferente al de Erdogan en la primera vuelta, un discurso inclusivo, nada polarizante. Llevó a cabo una campaña desde la cocina de su casa, literalmente, con vídeos caseros que daban la sensación de hablar directamente al posible votante. Habló del día a día, del problema de la cesta de la compra, de lo que valían las cebollas, y evitó el enfrentamiento directo con Erdogan. En la segunda vuelta, sin embargo, la que dio lugar a las elecciones del día 28 de mayo, vimos un sutil cambio de Erdogan, ¿no?, que se volvió un poquito más inclusivo y tiró alguna caña a los votantes de los otros partidos para conseguir voto. Sin embargo, fue muy llamativo el cambio del discurso de Kılıçdaroğlu en la segunda vuelta, que para atraer los votos de Sinan Oğan, el tercer candidato a la presidencia que quedó descabalgado en la primera vuelta, para atraer ese voto ultranacionalista, lo que hizo fue desarrollar un discurso muy agresivo contra los refugiados, para atraerse, como digo, el apoyo de algunos de los partidos de la Alianza Ancestral y también de parte de sus votantes. De hecho, aún así, Sinan Oğan, el tercer candidato a la presidencia que no pasó a la segunda vuelta, le dio su apoyo a Erdogan. También vimos a un Kılıçdaroğlu más agresivo que contra el otro candidato, contra Erdogan. Llegó a apuntarle de cobarde, le citó a un duelo televisivo y le llamó cobarde por no asistir, y también intentó Kılıçdaroğlu atraer el voto joven en esta segunda vuelta, participando en programas de streaming para ello. Y muy brevemente mencionar entonces 4 puntos en los que podemos profundizar, si queréis, en las preguntas. Solo los menciono aquí para no alargarme más, que es por qué, ¿no?, gana Erdogan. ¿Cómo podemos analizar esta victoria? Sin duda, por el carisma político y la seducción política de Erdogan. Hemos visto cómo su partido ha sido penalizado en las últimas elecciones y ha ido perdiendo escaños. El voto a Erdogan en las presidenciales se mantiene muy estable en las 3 elecciones en las que ha concurrido desde 2014. Control de los medios de comunicación, control del aparato estatal y el desarrollo de todo un partido, el AKP, que se extiende de manera directa o a través de ramificaciones indirectas, de fundaciones, etcétera, que permiten conectar con diferentes capas de la población y que permiten establecer relaciones clientelares con diferentes capas de la población, lo cual tiene una enorme influencia también, porque la gente teme que lo que ha conseguido mucho o poco con el gobierno de Erdogan se pierde si él deja el gobierno. El tema de la cooptación, el AKP ha ido perdiendo, como decía, escaños en los últimos años, por lo tanto ha tenido que ampliar su apoyo electoral con otros partidos, y esto ha hecho que se sume a su candidatura partidos de la extrema derecha que han concurrido con él en alianza electoral. Y por último, mencionar la represión. Tanto la cooptación como la represión son elementos, como diría Serbetci, que ayudan a mantener la estabilidad de los regímenes autoritarios. Estamos hablando de un régimen autoritarismo competitivo, y hemos visto como en los últimos años se ha producido una represión sistemática hacia el partido procurdo, sobre el que pende, como decía, una sentencia de ilegalización, y puede ser legalizado en cualquier momento. Recordemos que uno de sus principales colíderes está en la cárcel desde el año 2016, y una represión más quirúrgica o selectiva con el principal partido de la oposición, con el CHP. Solo un dato: recordemos que sobre el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, pende una sentencia de cárcel y de inhabilitación que ha apelado Ekrem İmamoğlu, pero que le podría, desde luego, despojar de la alcaldía en cualquier momento, ¿no? Y sin duda, bueno, pues Ekrem İmamoğlu podría haber sido un rival, ¿no?, muy serio para Erdogan en estas pasadas elecciones presidenciales, pero una de las razones por las que no se pudo presentar como candidato fue precisamente porque sobre él pendía esta condena de inhabilitación. Y ahí lo dejo para no pasarme más y darle
la voz a Isik. Muchísimas gracias, Carmen. Creo que tengo, sí, lo tengo el micrófono conectado. La siguiente intervención es para Isik, que es licenciada en Economía por la Middle East Technical University y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Washington. En la actualidad es profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid y además codirige el máster sobre desarrollo sostenible y gobernanza global en esta universidad. Su investigación se ha centrado principalmente en análisis comparado de la política institucional, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, en diversas regiones, pero especialmente en el espacio mediterráneo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Isik. Adelante. Sí, muchas gracias por la invitación, Ángela. I'll do my presentation in English. So later I can answer some questions in Spanish if you'd like, but then unfortunately I'm not as comfortable in Spanish yet, at least. So let me do this in English. So I will just add to what Carmen explained very well in terms of co-optation, in terms of populist instruments, in terms of repression, right? So actually against all odds, against these odds, that the opposition actually came to the point of challenging Erdogan and the AKP so closely. I mean, despite all the mistakes that they've made, despite all those in such a repressive regime, and by using all the instruments of authoritarianism and populism, authoritarian populism, as I will call in a second. So it was quite an interesting result indeed that the opposition could challenge Erdogan that closely, and even the elections went to the second round and so on. And here I'm using the same expression for the resilience of the AKP regime as well. So against all odds, particularly with respect to the economic crisis, so the AKP regime has maintained power and has been able to actually attract so many votes that it did. So despite the fact that this country, I mean, Turkey, is going through a major economic crisis. But then these images are quite different if we consider the crisis that the country is going through. So the image of greatness, Turkey is great again, and new alliances that are formed on a day-to-day basis. So in this image, we see President Erdogan and President Aliyev of Azerbaijan in the new electric car produced by Turkish firms and Turkish engineers. So a couple of weeks before the elections, this new car was launched, and Erdogan invited his dear friend Aliyev, and then they drove this car. So Erdogan became the first owner of this car, and the company, or the companies, actually it's a consortium of companies, and those companies gave President Aliyev a present, so another automobile, and so Aliyev was very happy, but then Erdogan in return asked him to chip in to the earthquake relief efforts in Kahramanmaraş. You would remember the terrible earthquakes that Turkey went through in its southeastern regions, in a very big area there. So Aliyev actually is one of the sponsors of the earthquake relief projects there in that region. And Aliyev said, of course, here are so some additional billions of dollars. So then I will revisit this issue, delegating the state functions to other actors. So internationally and domestically, and this is one of the tools that the Erdogan government has been utilizing, particularly in the context of the crisis. But the talk is there, and the symbolic politics is there. So, and producing a domestic car has been the dream of Turkish people and all successive Turkish governments since 1960s.
and then he achieved this dream, and the symbolism around it was quite major. And of course, it feeds into the nationalistic feelings of greatness of Turkey and greatness of the Turkish economy. And again, just a couple of days later, Erdogan and Putin actually launched the new nuclear power plant in Turkey, sponsored by the Russians. And neither of them was at the launching event, but then they were online, and it was very much applauded because Turkey becoming even greater by means of this new energy plant, right? So, and the new alliances are there again, handshaking and maneuvering, constant maneuvering, tactful maneuvering of international alliances against the backdrop of a very severe economic crisis. So these are the drones, just a picture of the drones, and which became famous or infamous during the war in Ukraine. So the drones are manufactured by this company owned by the son-in-law of Erdogan directly. So the defense industry, so it's not only let's say clientelistic ties with businesses, and those businesses are so active and powerful in the defense industry, but the defense industry itself is expanding substantially, and that is widely uploaded in this populist politics and symbolic politics that Erdogan has been employing. So because it's the pride of Turkey and it's the greatness of Turkey, and it's showing the power of Turkey. So then indeed, the AKP and Erdogan himself is very active in doing this. They're selling this image of greatness of Turkey. And as Carmen also mentioned, defense industry and some other industries actually are expanding against the backdrop of a very severe economic crisis. So I wanted to show you this. I put this data together. This is the World Bank data, World Bank Development Indicators, and this is the GDP per capita in US dollars. So we see the trend here. So starting from the 1990s, but particularly the part starting from the early 2000s are important here. So if Turkey is in red, the world is in blue, and the lowest line is upper middle income countries, and Turkey is one of those. Turkey is considered as an upper middle income country, and the threshold for the upper or between the upper middle income countries and high income countries is about 13,000 US dollars. And back in 2013, as you can see here, Turkey was very close to actually passing that threshold. And at that time, and that threshold was even 12,750 US dollars GDP per capita, gross domestic product per capita. And so Turkey was very close. So that means, if you can see that, so if, AKP had come to power back in 2002, and then from 2002 to 2013, so that upward trend is so visible, and despite the presence of a very important global financial crisis and the euro crisis, as we know from Spain, and particularly southern European countries had been severely affected, and Turkey actually recovered quite quickly from that crisis. And this was considered as the success of the AKP governments. So when they came to power back in 2002, Turkey was in a severe economic crisis again. 2001, 2002, the most severe economic crisis of the Turkish history. But now the current crisis can compete with that crisis in its extent in a lot of dimensions. So then AKP's promise was growth, of course, but it embraced both global and regional integration. And despite the fact that it was considered in this like Islamist politics line, and despite the fact that previously
So it was not very friendly with Europe, but then the stances had changed already when they came to power, and they had embraced regional integration, and they had embraced a stance which was pro-EU and also pro-globalization, very much pro-business. But at the same time, so this like neoliberal pro-business stance did not necessarily, or was not necessarily, divorced from a pro-social welfare stance. So then during the particularly first two governments of the AKP, the social welfare stateness of Turkey grew, expanded enormously. So in terms of health, in terms of social assistance, in terms of unemployment benefits, and all these sort of distinct instruments of social welfare states, so expanded quite effectively up until 2012, 2013 or so. So then these benefits, so here's the co-optation story that Carmen also underlined, these benefits are quite closely associated with the AKP as a party, and AKP as a government, and even sort of personified in the president's own person. That is to say, as if it's Erdogan only, President Erdogan only, who's providing all these benefits to the poor people. So then you should keep that in mind, that almost 22–24% of the Turkish population receives some kind of social assistance. And so some kind of social assistance, sometimes they receive those assistance from the municipalities run by the CHP, for instance, opposition parties, but they would still associate that social assistance with the central government and with the AKP government, because the expansion of social assistance and the expansion of social welfare state mainly took place during the AKP governments. So then the AKP government then co-opts particularly the poor segments of the population by that fear. So if you have a different government, you will lose all these benefits, and then they actually keep this fear intact quite powerfully. But this is the pro-poor politics and sort of co-optation dimension of the story, and I will tell you the other dimensions as well. So then, because the authoritarian, even the authoritarian regimes do require some constituency, a wide constituency, and in that wide constituency they would maintain their legitimacy. So then I'd argue that the AKP regime distributes and redistributes to the extent that different segments of the population actually gets quite important benefits, and despite the crisis. So, but you see here then, starting from 2013, the GDP per capita in US dollar terms drops, and quite importantly. So that means that the real incomes also of the people drop. And I will show you the inflation data. And here in Spain, we're complaining about 4% annual inflation rate. So in Turkey, you have monthly 4% or more or higher rates of inflation. So here we have two lines, as you can see. So the first one, the one below, is the official data. So then, according to that data, so in 2022, the inflation rate, annual inflation rate, was about 78–80%. But according to the data compiled by this independent economists inflation research group, ENA group it's called, and in the last few years they've been collecting this data, and they've been coming up with this index based on consumer prices. So the inflation rate was about, in 2022, was about 180%. So it's, I mean, the discrepancy between the two is huge, as you can see. And also it shows us the level of disinformation or misinformation.
And so, of course, the control, Carmen explained that so well. So AKP's authoritarian regime controls media. And particularly its own voters do not have access to alternative channels of information, or they don't necessarily need such access, because the media channels that they have access to actually bombard those constituencies with lots of information, and very confidently arguing that the inflation rate is actually under control. Of course, up until the elections in May, so the inflation rate dropped to even 44%. So from this 80% to 44%, and by means of constant intervention in the economic institutions and instruments by the government. And that, of course, aggravated the crisis. So then how come, like, we can explain the resilience of this regime? So against the backdrop of an inflation rate, and which was 105% according to the independent economists' data, and 44% according to the official data by the time of the elections, that so many millions of Turks still voted for the AKP. So their real incomes had diminished, and they face on a day-to-day basis a severe cost of living crisis. And I argue that there's the instrumental use of institutional corrosion. So I will explain that in a bit, particularly the corrosion of, let's say, independent regulatory institutions and allegedly independent central bank. So central bank's independence was maintained back in 2001, and it was respected actually up until 2014-15 or so by the AKP governments. But then since then, the use of sort of widespread use of populist instruments brought about the intervention, direct, like day-to-day intervention of the government in the proceedings of the central bank and other regulatory agencies. And by means of that, they do maintain this credit-led economic strategy, as I will explain. And also they do constant maneuvering of their alliances, of their tools, and they use distribution and redistribution tactfully. Particularly Erdogan wraps populism in an Islamist flag. So then particularly uses this this rhetoric of like his stance against high interest rates, because interest rates are not permitted in Islam. So Islamic principles would not let interests. Then he says that he's against high interest rates, he's against interest-based politics, and he even calls lots of business people as interest lobbies, right? So then, of course, this adds up to his symbolic politics. He speaks to hearts and minds of his constituencies. So his principles, Islamic principles, would then lead him to adopt certain policies. But then besides that, so this like credit-led growth, which has been possible, which has been maintained by means of very cheap credit, artificially cheap credit, but for all kinds of sections of the society. So for businesses, so that low-cost credit has been instrumental in their access to the financial markets. But we're not only talking about crony big businesses here who are the allies of the governments, AKP governments for a long time, but also for so mid-sized, so PMEs kinds businesses, right? So then also the government or successive governments actually have provided diverse incentives for those businesses, and handle the skill development for businesses, and then created this access to investment and export markets for the businesses.
And particularly the construction sector has been very much privileged by the AKP governments, as Carmen also suggested, like the big projects, right? Giant projects, and not only in defense and the car industry and nuclear power, but also infrastructure. And so that very much served the interests of the construction sector. And it doesn't, I mean, the story doesn't stop here. For the middle classes, this credit-led economic approach worked in different dimensions, low-cost credit, artificially low-cost credit, of course, wrapped in the Islamist flag again, and wrapped in the strange principles of and strange like economic theories of President Erdogan even, that lower interest rates would bring about lower inflation rate, which is like so unorthodox and which is laughed at in international circles, right? But then he keeps that discourse. So then this access to, again, financial instruments by the middle classes, and access to housing, subsidized housing for millions of people, and access to retirement. So then I know people who are only 40, 41, and they got retired just before the elections because Erdogan facilitated early retirement for about 2.5 million people. So people at the age of 40s and 50s have been able to apply for retirement, and many of them already got their first salaries. So all kinds of populist instruments led by and facilitated, distributed by this authoritarian regime, and quite effectively. So that is this quite high state capacity in being able to sort of distribute all these instruments. And for the poor, the social assistance programs. And ever since the beginning of the first, or sort of coming to power back in 2002, in the midst of an economic crisis where poverty had apexed at that time, so then social assistance programs promoted by the World Bank at that time, very much mimicking the programs in Brazil, programs in like Bolsa Familia in Brazil, right? And or programs in Mexico, in Latin America overall. So cash-based, so conditional cash transfers were designed by the AKP governments as well. But in time, those social assistance programs expanded enormously. So not only cash-based, but also in-kind programs have been introduced. And and those programs are now managed by the provincial councils. And in those councils, you have businessmen. And in those councils, you have businessmen not only in the administration, in the administration of the social assistance programs, but also they have to chip in. So then this extra budgetary funds created for everything and anything apply to social assistance programs as well. So, and then you create this dependency between the poor and the AKP governments and businesses at the provincial level. And the same businesses, of course, are in the auctions of the of big projects, of the construction projects, infrastructure projects, defense projects, and so on. So then they have to chip in to those pools of social assistance, extra budgetary funds of social assistance. And then besides that, of course, they facilitated the access of the poor, lower middle class or lower class people to the health system, even private hospitals, and the unemployment benefits and subsidies also follow course. So then what I'm trying to suggest that this is the distribution of this authoritarian populist regime is not limited to the small group of crony businesses and the elites and the AKP politicians, but then it's quite diverse, and this is against the economic crisis. They continue because of the corroded institutions and
and the intervention of the AKP governments in those institutions. I don't know if I have more time, so I can talk about this later if you'd like. I was going to talk about the international, especially sources of the first decade's growth. Don't have time, Angela? Yes, if you want, you can have 2 or 3 more. Just 2 slides then. So yeah, Turkish economy is much dependent on external finance. So we should know this. So every single unit that Turkey exports requires at least 40% of importation as the volume. So because it's Turkey is dependent on raw materials and energy and intermediate products as well. So then in the first decade, so this upward trend that I showed in the very first slide, or the second slide, it was the growth slide of the GDP per capita. So then it was facilitated by several factors. First, in the international markets, you have very high levels of liquidity. So Erdogan was very lucky. AKP governments were very lucky, and the external anchors were there, particularly the EU and the IMF. So it was the time of the EU accession process. As I mentioned, the AKP was embracing that process. So then that provided the Turkish market with high levels of credibility. And in that time period, also Turkey built strong, or the AKP governments actually were instrumental in building very strong economic institutions, and the democratization process was also a very influential, important factor in creating this high credibility environment. And then as a result, you had this investment boom generated by domestic and international actors. And so it's then brought about this credit boom. So these were pretty much the factors behind the first decade's boom. But later, the international context changed quite a bit, and Turkey's connection with the international actors changed tremendously, of course. The liquidity, particularly starting from 2013 in the international markets, started shattering. And the external actors, of course, their role in the Turkish credibility almost disappeared. The economic institutions and democratic institutions started eroding. And at the end, of course, how would you maintain this growth? How would you maintain your sort of credit-based economic sort of approach? So still in the second decade, quite, let's say, intensified in the last 5-6 years or so, and the foreign capital, by means of these like maneuvering and changing the alliances. So you have Aliyev and Putin today, and tomorrow you might have like Qatar and South Korea, and actually they are in the equilibrium. So then you need foreign capital. So you get foreign capital by different means, particularly credit swaps. So foreign exchange swaps with like Russia, Qatar, South Korea, China, and some other countries. And so you have real estate sales, particularly to Russians and also Gulf residents, and which actually create a lot of reaction in the Turkish population. And so you have very high debt, particularly private debt, not the usual like conventional public debt, but private debt, which is quite alarming. And you use all the corroded economic institutions. And those institutions actually suppress the economic crisis. And particularly, I'm talking about the central bank. And then populist instruments, and the credit boosted artificially. And you have very high inflation rates and staggered growth. And you still see some growth, and that is so misleading. Because so all these instruments that they use are under control, and so there's this like artificial sort of appearance of growth, but at the end, on the other hand, so it's juxtaposed to very high rates of inflation,
and very big debt, particularly private debt, and very shaky grounds in general. So I'll stop here so I can talk about other things, and especially maybe let me say a couple of words, a couple of sentences about what happened since the elections. So only yesterday, Turkish lira lost 7% of its value vis-a-vis US dollar, only yesterday. So June 7th, 2023. So overall, within a year, the losses that, I mean, accumulated losses after Turkish lira vis-a-vis US dollar and vis-a-vis euro came up to almost like 25–30%. So this is an horrendous fact process, and it creates further inflation, and because this like inflationary spiral and will intensify even further. So what the government has done so far, the new government which is being formed actually, or what Erdogan actually formed this new government with 17 ministers, only one of whom is a woman. But a very important element in this new government is Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek became the Minister of Finance, and he was in the earlier AKP governments. He was the minister in charge of economy, and he was also the Minister of Finance. He served several terms in the AKP governments. So then he already announced several policies that will dominate in his actually administration of the Ministry of Finance, and so he actually signaled return to some orthodox policies, and so internationally recognized as credible policies, right? Because Mehmet Şimşek is a figure who comes from this internationally sort of finance career, and very much very highly regarded in investor circles, and also for the central bank's governor's position, so a woman as the first time, so Gaye Erkan will be appointed. So that's, I mean, these are credible signs, or that they're trying to actually change their position. And because the crisis that Turkey is in, the Turkish economy is suffering right now, is tremendous, horrendous. And so in order to actually stop some of the spirals, so at a controllable level, so they're making these changes, and we'll get to see how these changes in policy and how these changes and the government's actually architecture to start with will change the inflationary processes, and will change the policies towards interest rates and the credit-led staggering growth that they've been following. So thank you, and I can answer any questions that you might have. Muchas gracias a Isik. No sé si Rubén quieres ahora dirigir tú ahora o moderar las preguntas, o quieres, como tú prefieras. Pues sí, muchas gracias a las dos participantes y a ti, Ángela. Hay solo una pregunta en el chat, igualmente quienes quieran hacerla de viva voz pueden, y si... Yo tengo un par, entonces, bueno, primero vale. quizás el chat y luego... Es solo una del chat. Marcelo Antonio Cavalcante pregunta: ¿cómo se puede interpretar políticamente el hecho de que en segunda vuelta el candidato opositor, perdonadme porque no me he aprendido el apellido, haya reforzado un discurso anti-refugiados? Vamos en orden de intervención, si os parece. Entonces le doy primero la palabra a Carmen y luego a Isik para que responda tanto en castellano como en inglés, lo que tú quieras, Isik. Pues la cuestión del discurso antirrefugiados no es nuevo, aparece ya en el entorno de esta crisis económica que podemos remontar al año 2018,
y ya las elecciones presidenciales de 2018, las elecciones generales, tuvieron como uno de los aspectos de la campaña electoral la cuestión del discurso antirrefugiados. Recordemos que el gobierno de Erdogan ha acogido refugiados provenientes de la guerra de Siria desde el año 2011. Tiene en torno, pues, según cifras oficiales, en torno pues, a 4 millones de refugiados en el país, la mayor parte de ellos sirios, pero también cuenta con refugiados de otros países como Afganistán. Y ha sido una política, la de acogida del AKP, muy generosa, tenemos que decir. Esta política de acogida luego se instrumentalizó tanto por parte de los Estados miembros de la Unión Europea como por parte de Turquía a partir del acuerdo migratorio entre los Estados miembros y Turquía, que se va a firmar en 2016. Pero aún así el discurso del AKP, como digo, a pesar de que esta cuestión se va a instrumentalizar en sus relaciones con la Unión Europea, el discurso va a seguir siendo un discurso de acogida. Ya, sin embargo, en el año 2018 empieza a generarse dentro de la oposición un discurso antirrefugiados, porque se considera que es una forma de, digamos, poder atacar al gobierno y ponerse en sintonía con una población que muestra cansancio, ¿no? Después de todos estos años, ¿no? en el ámbito de la acogida. Y el propio AKP en el año 2018, haciéndose eco un poco de estas críticas, va a proponer retornos voluntarios, sobre todo a zonas de Siria. En esta campaña, la cuestión de los refugiados estaba ahí, sobre todo en la alianza ancestral, la alianza ultranacionalista que apoyaba al candidato Sinan Oğan, y era uno de los ejes principales de la campaña de estos partidos ultranacionalistas, pero no es el eje del discurso de la principal alianza opositora que dirige Kılıçdaroğlu, la mesa de los 6, en la primera vuelta. Sin embargo, sí lo va a ser en la segunda vuelta. ¿Por qué? Pues como decía, porque lo que va a intentar es atrapar el discurso en los votantes de Sinan Oğan, el tercer candidato que se descabalga de la primera vuelta a las presidenciales y que dirige esta alianza ancestral ultranacionalista, con el ánimo de atraer parte de ese electorado y con el ánimo de atraerse el apoyo, y así lo consiguió. Kılıçdaroğlu se atrajo el apoyo de los dos principales partidos de esta alianza ultranacionalista, el Partido de la Victoria y el Partido de la Justicia, pues genera un discurso claramente antirrefugiados. De hecho, Kılıçdaroğlu llegó a firmar un protocolo de 7 puntos con el líder del Partido de la Victoria, en los que declaraban pues, que a la mayor brevedad posible la idea de retornar a todos los refugiados a Siria. Incluso Kılıçdaroğlu llegó a inflar exageradamente el número de refugiados que se encuentran en la actualidad en Turquía, hablando incluso de números de 10 millones de refugiados en territorio nacional, y fueron muy llamativos también los pósters, como digo, muy agresivos contra la población refugiada e inmigrante en Turquía, como bueno, pues volverán a Siria, ¿no? Así en grandes pósters. Y sin duda fue uno de los, digamos, una de las acciones más denostadas, ¿no? Por parte de la oposición en esta segunda vuelta. Isik, ¿algo que añadir? I can, I mean, I totally agree with Carmen. So in the second round, to attract the right-wing votes, right, particularly ultra-nationalistic votes, so they use this, but then now they use this, Kılıçdaroğlu, the opposition, used this pragmatically to attract those votes, and I think that was a very bad strategy. And but his own constituency, CHP voters, actually called for such stances, such very hawkish, anti-immigrant, anti-refugee, anti-Syrian, anti-Arab
stances. So then it's not the same, for instance, for the Russians and the Ukrainians who are in Turkey. So it's quite an unfortunate phenomenon, which is very much connected, very highly connected with welfare chauvinism, that people do not want to share the benefits of social welfare and the economic crisis that Turkey or people are suffering from, right? So the unemployment is very high, particularly in the let's say lower ends of the income scale. So you see that struggle even more intensified. So, but in general, in the second round, rather than differentiating himself and his party or the parties in the coalition and from Erdogan's coalition, so Kılıçdaroğlu actually opted for converging his stances in populism. So he even pledged for more populist instruments. And and his economic, let's say, policies were not so clear. And so they came up with this common document back in January 30, as far as I remember. So it's quite an extensive document, 244 pages or so. And then I went through that. So economic policies concretely, and concretely in the sense that the laymen, laywomen would understand what those policies would mean for their lives, and for their lives marked by very high inflation rates, and their lives marked by cost of living crisis. So what those policies mean for those people were not clear. We're not clear at all. So then they talk about big things. So they will fight against corruption. So they will reestablish institutions, maintain good institutions. In that regard, very good document, solid document. But then in terms of concrete policies and concrete roadmap that people will see, okay, so then if Erdogan goes away, I'll keep getting my, let's say, social assistance, because so this instruments will continue and that instrument will be replaced by another one. So then those things, those specifics were missing. Were missing in the electoral campaign, and even before the first round and before the second round, altogether missing, because the discourse very much focused on an ultra-nationalistic and anti-immigrant and populistic sort of rhetoric. Quería comentar también respecto a si esto es sobre la oposición, sobre sobre Erdogan, la noche electoral que le dio la victoria del 28 de mayo, en uno de los discursos respecto a la cuestión de los refugiados. Como digo, Erdogan no llevó a cabo un discurso agresivo o antirrefugiados, como sí lo hizo Kılıçdaroğlu, pero sí que lo expresó de esta manera, ¿no? Como diciendo, soy sensible a lo que piensan parte de mis votantes, lo he escuchado la preocupación que hay con el tema de los refugiados, y anunció un plan sin fecha que implica también a Qatar, país con el que habría construido lugares para vivienda con el objeto de retornar, según Erdogan, a en torno a 1 millón de refugiados sirios en el espacio más corto de tiempo posible. Por lo que vemos que, como digo, de una manera, digamos, más sutil, pero igualmente importante, pues el AKP también se hace eco de ese malestar, ¿no?, que decía Isik, y que es muy evidente en los sectores, en diferentes grupos de votantes. Muy bien, doy paso a Ángela para que haga alguna pregunta y concluimos con vuestras respuestas a sus preguntas. Sí, yo agradeceros mucho a las dos vuestras presentaciones, que han sido muy instructivas sobre todo el proceso electoral y sobre la situación en Turquía. Entonces a mí me surgen algunas preguntas que quisiera compartir con vosotras. Unas tienen que ver porque, según habéis ido planteando, digamos, el análisis, a mí me venía mucho a la cabeza la comparativa con Líbano.
en la situación con los refugiados, en la situación sobre la cuestión económica, en la situación sobre las redes que siguen manteniendo el sistema. Entonces, os quería preguntar un poco precisamente sobre cuáles son las redes que siguen manteniendo, es decir, en qué se construye, cuáles son los pilares que siguen fortaleciendo, pues digamos, toda esta estructura de poder. Y por otro lado, os quería preguntar también, porque a lo largo de estas semanas, bueno, pues en distintas cadenas, medios, pues principalmente europeos, pues había la preocupación, ¿no?, sobre los resultados en Turquía, y a mí me resultó muy, no sé, curiosa la pregunta que encontré, creo que era en The Economist, y es como, a pesar de los resultados, ¿cómo puede beneficiarse Europa de que Erdogan siga en el poder, ¿no? Entonces, bueno, preguntarse un poco a vosotros cómo responderíais a esa pregunta, ¿no? Que, bueno, me parecía muy curiosa respecto a los intereses y respecto a la orientación, pero que creo que ha estado un poco en las dinámicas generales de lo que se ha visto o lo que se ha intentado analizar desde aquí respecto al proceso electoral turco. Ángela, es que se cortó la línea. Perdón. No, ¿puedes repetir la segunda pregunta? La segunda pregunta... Es que he escuchado Economist, pero sí. Sí, la segunda pregunta era un poco replicar lo que era algo que planteaba The Economist, ¿no?, en un artículo sobre cómo se puede beneficiar Europa de que Erdogan haya ganado las elecciones, ¿no? Y partía un poco de la idea de, bueno, la problemática o la discusión sobre el proceso electoral turco, quién podría ser ganador, quién no. Y bueno, pues un poco a raíz de los resultados, pues esa discusión, ¿no?, sobre cómo podía afectar a Europa que Erdogan pudiera ser, bueno, que haya sido, ¿no?, el ganador de las elecciones. Carmen y Isik. Si quieres, Carmen. Vale, pues bueno, muy brevemente respecto a la primera, y así también se puede ampliar más esta cuestión. Tiene que ver, bueno, cuando hablamos de régimen de autoritarismo competitivo, y estamos hablando precisamente de una desigualdad entre el partido que ocupa el gobierno y los partidos de la oposición, precisamente estamos hablando del enorme control y recursos que tiene a su disposición el partido en el poder. Como ya hemos mencionado, desde los medios de comunicación se calcula que en torno al 90% de los medios de comunicación privados o públicos son progubernamentales. Luego tenemos también todo el aparato control estatal. Solo un ejemplo, este control sobre el aparato estatal se ha hecho ver, por ejemplo, en instituciones, como mencionaba Isik, algunas de ellas absolutamente independientes, aproximadamente hasta 2015, ya nos ha puesto el ejemplo del Banco Central turco. Yo mencionaría, por ejemplo, el Consejo Superior Electoral, un organismo intachable hasta hace pocos años, que sin embargo, por ejemplo, llevó a cabo la repetición electoral de las elecciones locales de 2019 en Estambul, que en una primera vuelta dieron la victoria a Ekrem İmamoğlu. Dentro de algunos sectores del AKP se mostraron totalmente reacios a aceptar que la gran ciudad de Estambul había pasado después de 25 años a un partido de la oposición, y las elecciones de Estambul se acabaron repitiendo y dándole la victoria aún con más margen a Ekrem İmamoğlu. Vemos como este ejemplo de influencia en el aparato del control estatal. Y luego tenemos, pues, lo que decíamos también, lo que hemos mencionado en la charla, un partido, el AKP, que tiene sedes en toda Turquía, que tiene una implantación territorial fundamental, que tiene relaciones directas a través de sus sedes con todo tipo de capas de población, como nos ha contado muy bien Isik, y que de manera directa o indirecta, a través de fundaciones, de empresas, etcétera, facilita recursos a la población que establece estas relaciones clientelares. Y en cuanto a la cuestión de la Unión Europea, decir que la oposición planteaba en el ámbito de la política exterior reconducir las relaciones de Turquía con la Unión Europea a través de las negociaciones de adhesión, que están congeladas desde el año 2018, y la idea era revivir, o sea, potenciar, insuflar
darle más vida a las relaciones entre Turquía y la Unión Europea dentro de los canales de las negociaciones de adhesión, que en cualquier caso lo que hubieran hecho es alinear más a Turquía con los Estados miembros. Una vez que nos encontramos con que ha ganado Erdogan, pues recordemos que igualmente las relaciones entre Turquía y la Unión Europea son intensísimas en el ámbito económico, en el ámbito securitario, por supuesto en el ámbito migratorio, y así van a seguir siendo, eso sí, con un marcado carácter transaccional que, bueno, pues lo estamos viendo también en el ámbito de la defensa con la cuestión de la entrada de Suecia, miembro de la Unión Europea, en la OTAN, y que vemos también que es fruto de, si esa entrada se llega a producir, hay voces muy optimistas dentro de la OTAN, como el propio secretario general. Si esa entrada se llegara a producir, sería fruto de una relación transaccional y de negociaciones, de un toma y daca al que los Estados miembros pues están acostumbrados con Erdogan. Y en esta línea es previsible que sigamos, teniendo en cuenta que precisamente motivado por la difícil situación económica que atraviesa el país, Erdogan ha dado un giro a la política exterior a partir sobre todo del año 2021. Hasta esa época hemos visto enfrentamientos muy importantes, no solo con Grecia, con los países del Golfo, con Arabia Saudí, por supuesto con Estados Unidos, con Francia, etc. Bueno, pues a partir de con Egipto desde 2013, es decir, todo eso se va reconduciendo. Algunos autores hablan de normalización en la política exterior desde 2021, con la idea, como decía Isik, de atraer ese capital extranjero, y es previsible, pero bueno, pues nunca se sabe, es decir, hacer vaticinios pues, siempre te puede dejar en evidencia, pero bueno, sí que sería previsible esperar una relación transaccional, más racional, dentro de la política exterior de Turquía hacia la Unión Europea, precisamente en esta línea de atraer capital extranjero y este nuevo giro que ha dado pues, con el nuevo ministro de Finanzas, Mehmet Şimşek. Y sí. Te puedo añadir unas cosas, voy a intentarlo en castellano. Creo que el primer punto es que la oposición tenía una postura bastante pro UE. Entonces, tenían el compromiso de restablecer las relaciones entre Turquía y la UE, ¿no? Entonces, y no sé si está dispuesta la UE, preparada la UE, y para restablecer las relaciones con Turquía. Es que porque Turquía también significa, o restablecer relaciones con Turquía significa sobre todo el acceso formal a la UE, ¿no? Eso significa muchas instituciones y mucha ayuda financiera, y también la resolución del problema de Chipre y la resolución de los problemas de refugiados, y la UE tampoco está preparada para recibir todos esos millones de refugiados es que meterse en ese problema de millones de refugiados en Turquía. Y Kılıçdaroğlu, o la oposición, tenía esa postura bastante clara. Pero si como dice Carmen, ¿no? En la dimensión transaccional, por supuesto que la recuperación económica potencialmente en Turquía puede beneficiar a Europa, sobre todo las inversiones. Y Turquía tiene un mercado muy grande, la estabilidad económica de Turquía puede beneficiar a Europa, pero y también el status quo, autoritarismo, es que sin cambiar el gobierno, sin cambiar el régimen, pero una economía estable
y creciente puede beneficiar a Europa muchísimo. Pero esto es una postura un poco one-sided. Es que no sé si estaba Europa entonces preparada para un cambio sustancial en el régimen turco y una postura potencial de ese régimen cambiado que hubiera podido tener una postura pro UE. Muy bien, pues como ya hemos cumplido con la hora, si os parece lo dejamos aquí y agradecer a las participantes y a Ángela que hayáis estado esta tarde con nosotros y nos vemos a la próxima, en el próximo seminario. Sigan por redes sociales al Área de Ciencia Política porque probablemente tengan noticias de próximos Urnas y Democracia en los próximos meses. Así que muchas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Hasta vosotros. luego. Hasta luego. Gracias.